sabemos lo que es un ictus, sabemos que hay ictus isquémico y hemorrágico, pero cuando nos enfrentamos a estos pacientes, ¿qué problemas principales desde el punto de vista médico nos podemos encontrar en fase aguda, ¿no? Si hay diferencias entre un ictus más isquémico, hemorrágico, las hemorragias subaracnoideas, persona joven, persona mayor, ¿cuáles serían esos problemas principales en fase aguda que nos encontramos a nivel médico, aparte de luego los signos motores que nos vamos a encontrar? Mira, a nivel general podemos hablar de varios problemas principales. Digamos, primero hay que separar, como bien dices, dos grupos, los ictus isquémicos de los hemorrágicos, que siguen una vía distinta. Y luego hay que también clasificar a aquellos que entran en código ictus, es decir, han sido recibidos dentro del periodo ventana en torno a las 4 horas y media primeras del inicio de síntomas, hasta 6 horas, depende del ranking basal con el que cuenta el paciente, la edad, bueno, determinados aspectos a considerar. Y cada uno de ellos pues sigue una vía distinta, pero a nivel general, digamos que todos podemos decir que uno de los problemas importantes en todos ellos es la disminución del nivel de conciencia. Muy importante porque estos pacientes con el nivel de conciencia bajo pues no tienen una buena defensa de la vía aérea, por ejemplo, con riesgo de broncoaspiración, riesgo de sepsis, y sobre todo una mala colaboración, ya no solamente para los autocuidados, sino para también nosotros poder iniciar un tratamiento temprano con ellos, ¿no? Una actividad fuera de la cama prematura. Luego, otro problema importante en estos pacientes son las disfagias. Esto nos puede llevar a una mala nutrición de los pacientes, nos puede llevar que en un periodo de 72 horas, primera semana, se plantee la incorporación de una sonda nasogástrica para mantener unos niveles de nutrición adecuados, o bien en el caso de que ya la sonda se prolongue en un tiempo y el paciente no consiga recuperar esa disfagia, empezar con las gastro. Es una vía de infección importante y a intentar evitar en lo posible. Otro aspecto así importante, también común en todos, es el riesgo de infecciones frecuentes. Los pacientes están sondados con la orina. Las vías respiratorias, pues algunos vienen con una tráqueo, otros vienen pues con una sonda nasogástrica que se ha puesto de forma prematura porque tiene una disfagia importante y hay que mantener una buena nutrición. Entonces, todas las vías externas, aparte de la vía de las vías periféricas que porta el paciente para la administración de la medicación y demás, son todo puertas de entrada de infecciones. Y en estos pacientes que están quietos, que han sufrido un proceso bastante grave, pues corremos el riesgo de encontrarnos pues infecciones urinarias, respiratorias, etc. Luego, otro aspecto importante a cuidar en estos pacientes y común son las úlceras por decúbito. Aquellos pacientes normalmente que entran en periodo ventana en el código ictus, pues, y se les administra tratamiento de forma adecuada, son pacientes que tienen muy poca inmovilización en la cama, salvo que haya pacientes que se complique, una hemorragia muy importante y se complique un poco el proceso. Pero especialmente aquellos que no entran en código ictus y quizás tienen una afectación mayor, sí que pasan más tiempo inmovilizados, ya sea en cama, sea en sedestación. Y sí que tenemos un problema importante con el tema de las úlceras a vigilar. Es habitual en muchos de ellos, sobre todo los que están muy limitados, los que tienen un nivel de conciencia muy bajo. Y bueno, es algo que entorpece bastante la recuperación de los pacientes. Y luego algo importante y común en todos, y espero que en neurología empecemos a hablar de debilidad y de atrofia por inmovilización, porque este concepto antiguo de hipotonía y que chirría un poco, creo que hay que empezar a sustituir las cosas y llamarlas como son. Hay debilidades y atrofia por desuso. De hecho, hay un estudio que habla acerca de la sarcopenia de origen neurológico, que es aquella pérdida de masa muscular que se corresponde aproximadamente en generaciones de edad
a sumarte 10 años de edad en comparativa en cuanto a masa muscular y en cuanto a fuerza muscular. Son aspectos muy Tremendo. importantes que, evidentemente, vistos así de sopetón, decirte el entrenamiento de fuerza está contraindicado neurológico es como pacientes con pérdida de fuerza, pérdida de masa y no entrenamos fuerza, pues entonces ¿cómo vamos a recuperar? Hablemos las cosas como son, ¿no? De poner los conceptos, sobre todo, empezar a aclararnos en este tipo de cosas porque creo que van a orientar mejor las intervenciones que podamos hacer con ellos. Uh-huh. Muy bien. Siempre, bueno, yo he escuchado en la universidad, supongo que seguirá siendo así, que claro, hay una diferencia clara entre el ictus isquémico y hemorrágico, en que el hemorrágico tiene mucha más probabilidad de mortalidad, mucha más mortalidad, ¿no? Que el isquémico, pero que el isquémico puede dejar secuelas más graves. Esto es así, es una información que está actualizada, es un mito. ¿Qué te has ido encontrando? Es verdad que las hemorragias, pues bueno, al principio parece que ponen en riesgo la vida, pero luego evolucionan mejor que la isquemia. ¿Cómo lo ves? Sí, es difícil para mí poner una balanza qué prefiero. Ya. Casi que diría, fíjate, que generalmente los isquémicos suelen evolucionar más o menos bien. O sea, son regulares en la evolución. Sí. Pero los hemorrágicos fluctúan mucho. Depende de la hemorragia, depende si esa hemorragia ha tenido un tratamiento quirúrgico o no. Depende si esa hemorragia ha tenido la necesidad de una válvula o no. Depende de la edad. Depende de dónde esté alojada esa hemorragia y la capacidad que tenga el propio organismo para poder absorberla. Esa zona que queda de penumbra pues será mayor, infartada será mayor o menor. La hemorragia después cuenta con otra dificultad que es el edema que se genera por el propio acto de drenar el hematoma. Que puede generar problemas en la presión intracraneal y bueno, entorpecer mucho el proceso. Pero sí es verdad que hay otras hemorragias que de repente drenas y con un drenaje, vamos, funcionan rápidamente y salen bien. Igual que los isquémicos, cuando se le administra tratamiento dentro del código ictus, el fibrinolítico, la La trombectomía fibrinolisis. mecánica y retiras el trombo, funcionan, vamos, a las 24 horas están de pie, están caminando, es increíble Sí, sí. la recuperación. Entonces, no sabría con cuál quedarme, casi que más con el isquémico si entra en código ictus, porque el tratamiento es bastante efectivo y la recuperación es prácticamente completa. Quizás los pacientes con hemorragia, tenemos también dos entidades en los hemorrágicos. Tenemos los que reciben un tratamiento conservador, Sí. los que tienen un trépano simplemente para drenar el hematoma y fin, los que se llevan una craneectomía, los que se les coloca un drenaje externo y en un futuro una derivación ventrículo-peritoneal. O sea, depende. Variedad. Sí, varía bastante la condición base. Quedarnos así como en una clasificación simplista es difícil. Y cada uno de ellos tiene unas connotaciones. Todos es verdad que cursan con el manejo de la hipertensión intracraneal, muy importante. También todos cursan con saber los tiempos para verticalizar. Ahí muchas veces la autorregulación cerebral, que es esa capacidad que tiene el cerebro para mantener su perfusión continua independientemente de las alteraciones que haya a nivel periférico, incluida la actividad física, incluida cuando lo incorporamos, pues muchas veces en los ictus está alterada y claro, eso dificulta, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de verticalizar un paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un hematoma, que le han colocado un drenaje externo y que tiene poco débito, pues con una presión elevada, pues también hay que tener en cuenta que igual es preferible esperar un día más y Sí. para iniciar la verticalización, ver si sigue drenando, si se ajusta mejor esa hipertensión intracraneal. Por ejemplo, si esos pacientes son hipertensos, pues se complica mucho más. La hipertensión genera dificultad en la presión intracraneal, corremos el riesgo de un mayor sangrado. O sea, el manejo
Es bastante variopinto, depende mucho del estado basal del paciente, de las morbilidades que pueda tener ya de paso. Ujú. Hay mucha variabilidad, la verdad.